Habitualmente, cuando las personas van a realizar negocios o trámites cuyo objeto sea o tenga que ver con una casa, con un apartamento, con un lote, o sea, aquello que se denomina propiedad inmueble, se suelen ver abocados a tener que gestionar o conseguir dos documentos que cuando se consiguen, cuando ya se obtienen, aparentemente son muy semejantes y contienen más o menos la misma información, ante lo cual el ciudadano se pregunta por qué existen esos dos documentos y por qué se requieren si aparentemente, repetimos, contienen información más o menos semejante. Específicamente estamos haciendo referencia a lo que se conoce entonces como las certificaciones catastrales y el certificado de libertad y tradición que expiden las oficinas de registro. Si una persona desprevenida revisa estos dos documentos o el contenido que en principio debe aparecer en ellos, encuentra que la información de uno y otro es bastante semejante. No obstante, y resulta obvio, no tienen la misma finalidad. Decimos que resulta obvio, pues no podríamos suponer que el legislador fuera tan absurdo de exigir dos cosas que en principio tuvieran la misma finalidad, pero que tuvieran un origen distinto. Digamos entonces que la certificación catastral, como su nombre lo indica, tiene su origen en el catastro. ¿Qué es el catastro entonces? En palabras muy sencillas y rápidamente, el catastro es ese censo o inventario que debe necesariamente hacer el Estado de todos los predios que integran su territorio, especialmente a nivel de los municipios. O sea, cada entidad territorial, cada municipio debe saber cuáles son los predios que componen el territorio de ese municipio. Y en esa medida, al saber cuáles son y cuántos son, igualmente debe contar con una información básica sobre esos predios. Esa información básica especialmente hace referencia a la información física, a la información fiscal, a la información jurídica y, un aspecto muy importante, a la información económica. Repetimos entonces y rápidamente, el censo es el inventario de los bienes o de los bienes inmuebles que integran el territorio, especialmente de un municipio. Por el contrario, el registro es aquella relación de quiénes son los propietarios de esos inmuebles. Digamos que la finalidad del registro, a diferencia del catastro, que es hacer un censo, la finalidad del registro es acreditar quién o quiénes son los titulares del derecho de propiedad que recaen sobre todos los predios o todos los bienes inmuebles del territorio. Es cierto, eventualmente comparten y en principio la información que debe reposar en uno y en otro debería ser exactamente la misma. No obstante, en la medida que el catastro es administrado por unas entidades específicas y el registro por otras, el catastro, digamos que es administrado principalmente por el Instituto Agustín Codazzi y las oficinas de catastro en los municipios donde ésta existe, en tanto que el certificado de libertad o el registro es administrado por las correspondientes oficinas de registro. Decimos entonces que lo ideal sería que la información que estuviera en una y en otra fuera la misma. Y si bien es cierto, hacia allá va el proceso que se encuentra adelantando, eventualmente pueden aparecer algunas discrepancias. Precisado esto, entonces digamos que la función principal del catastro, además de llevar el inventario y desde el punto de vista práctico, su principal manifestación, por decirlo de alguna manera, resulta entonces en la fijación del impuesto predial. ¿Por qué? Porque es el catastro el que determina cuál es el avalúo del bien y con base en ese avalúo entonces es que se va a liquidar el impuesto predial. De allí se derivan otras consecuencias como eventualmente avalúos que se habrán de tener en cuenta en procesos judiciales, etcétera, pero digamos que lo más importante es la fijación del avalúo catastral para la liquidación del impuesto predial. Por el contrario, el registro, como ya de alguna manera lo enunciamos, lo que busca es acreditar
quién es el propietario básicamente de un predio o de un bien inmueble. Asimismo, entonces, será el registro el mecanismo a través del cual se realiza lo que se llama la tradición de la propiedad. O sea, cuando un bien inmueble es negociado, es vendido, cambia de dueño, la manera como el derecho de propiedad pasa de una persona a otra es a través de la inscripción en el registro del documento que acredite dicha situación. Esperamos de esta manera, de una manera breve, concisa, haber tratado de explicarle a la gente por qué cuando le piden una certificación catastral y un certificado de libertad, no es que lo estén molestando, sino que quien los está requiriendo necesita saber o conocer de dos informaciones cuyo origen es distinto, aunque repetimos, debe ser compartida.